Volvimos. Ahí sí. Ahora sí hay audio. Teníamos un problema. Pero lo vamos a transparentar. Si es día lunes, estamos iniciando la semana, nos avisaban en el chat, así que lo vamos a echar. Que nos está viendo a esta hora, son las 11:18 y les decía, estábamos en el tiempo. ¿Íbamos en dónde? En Valparaíso, 15 grados. La máxima para la región de Valparaíso, más al sur, en Puerto Montt, 14 grados de máxima. Entonces, con nubosidades es el pronóstico de hoy. En Punta Arenas está lloviendo, 8 grados apenas. Es la máxima de este día lunes. Vamos de inmediato a la otra pantalla con los temas de hoy, este día lunes. ¿Vamos a los temas? ¿O todavía no? Vamos a ir. Ay, sí, ahí tenemos. Operación Tokio, tenemos los nuevos detalles. A propósito de que en la formalización hay un nuevo antecedente. Al parecer no era solo uno. El problema que había ahí con personas involucradas, ejecutivos de cuenta. Hola Diego, te viste igual. Transparentemos, tenemos aquí el equipo solucionando el problema del audio. Ahí sí, yo igual me escucho mucho mejor con este micrófono. Ya, entonces este lo muevo para acá. Estaba un poco tirante el cable, pero ya ahí lo solucionamos. Ahora sí, Operación Tokio, nuevos detalles. Entonces continúa el debate por el secreto bancario. Como les decía, en la formalización de ayer se entregaron antecedentes y hay una mujer, una imputada de los 17 imputados, que dice que ella era ejecutiva del Banco Estado. Y por supuesto se continúa con esto también el debate por el secreto bancario. Habló el fiscal nacional en medio de una pauta, una incautación de muchos kilos de droga, más de 100 kilos de cocaína, sobre el secreto bancario. Vamos a estar abordando eso. La mega reforma inició hace ya 1:20 su jornada maratónica. Tiene 2 jornadas maratónicas. Hoy y mañana la Comisión de Hacienda va a estar sesionando aquí en Santiago. Hoy, mañana en el Congreso. Y van a recibir 27 expositores de todo tipo. Exministros, economistas de todos los sectores. Instituciones. El Consejo Fiscal Autónomo, de hecho, abre esas escuchas que van a tener los parlamentarios. Y la acusación contra el ex ministro Grau, lo ven ahí abajo en la pantalla. ¿Qué va a pasar? Está con la calculadora en mano al parecer, porque mientras hay quienes dicen que están muy seguros y mientras hay unos descuelgues impensados en sectores cercanos más a la izquierda, también podría haber descuelgues en el oficialismo. No todos están de acuerdo con una acusación ni el clima que genera, así que va a estar interesante. Hoy día a las 3:30 debería el Partido Libertario presentar esta acusación. Vamos con el inicio del programa, partimos con la operación Toco. Como les decía, ayer se formalizó se detuvo a 19 personas el día en que conocemos de este operativo, pero hay 17 imputados por la investigación y de esos 17, 14 quedaron en prisión preventiva. Pero el nuevo antecedente que conocemos es que acá hay otra persona que también sería ejecutiva de un banco, en este caso el Banco Estado, se hablaba del Banco Santander involucrado antes también a través de un ejecutivo ahí de cuentas. Y escuchemos lo que decía el fiscal, porque dice, efectivamente, el fiscal a cargo en la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, efectivamente esto es importante, la discusión sobre el secreto bancario, dice, a través de eso pudimos, accediendo a las cuentas, pudimos ir conectando a estas personas, pero también dice, con la mensajería logramos ir un poco desenredando esta trama y efectivamente vuelve a asegurar que este es el golpe más grande que se le ha dado al Tren de Aragua, además por la cantidad de dinero, 78.000 millones de pesos estaban tratando de lavar, de limpiar en este brazo operativo, ¿no? que estaba en nuestro país. Escuchemos lo que decía el fiscal. Importante respecto de lavado de activos que se ha golpeado de alguna forma al Tren de Aragua? Yo creo que lo significativo de esta investigación es que se parte desde la base de la comisión de delitos por parte del Tren de Aragua, que son los autores que están en la base, que tienen que ver con las extorsiones, con la explotación sexual, que tienen que ver con los secuestros, etcétera, y de esa mirada que está en lo profundo se fue ascendiendo hacia llegar a determinar finalmente cómo lo hace el Tren de Aragua, en definitiva, poder sacar los dineros de nuestro país.
Bueno, y como les decía, esto sigue manteniendo el debate sobre el secreto bancario, si hay que avanzar en eso o no. Durante el fin de semana algunos parlamentarios decían que para algunos es preocupante este acceso, dar este acceso. Se hablaba de qué ejemplo se puede seguir, qué dicen los otros países. Y esta mañana, en un operativo también en el norte del país, con el fiscal nacional, se volvió a insistir en este punto, si es necesario o no. Él dijo, la pregunta quizás es otra. ¿Queremos vivir en un país que tenga ese levantamiento del secreto bancario? Estaba interesante la mirada. Escuchemos lo que decía. Insisto, es como indiscutible que si nosotros pudiéramos acceder a la información de cualquier persona sin autorización judicial, tendríamos mucha más información. Ahora, por favor, no seamos ingenuos. Probablemente mucho de ese dinero saldría de los bancos, comenzaría a moverse por criptomonedas, por criptoactivos, comenzaría a circular de otra manera, pero otra sí seguiría circulando de ese modo. La pregunta es si queremos vivir en un país así, ¿no? Pero a propósito también de la instalación de dinero del crimen organizado en la banca formal, ya como quedó en evidencia la Operación Tokio, eso también obliga a nuevos desafíos a la Fiscalía. Con las herramientas actuales, ¿es posible combatir y evitar que se siga produciendo ese tipo de hechos? Mire, la investigación es reservada. Como la investigación es reservada, no puedo entregar información respecto de qué alertas levantaron los bancos, qué alertas entregaron los bancos a la unidad de análisis financiero, qué información ha entregado la unidad de análisis financiero al Ministerio Público respecto de lo que nosotros atribuimos a actividad del Tren de Aragua, eso es como consecuencia de nuestro trabajo. La ciudadanía puede contar. Yo creo que una de las cosas que hemos tratado de remarcar con insistencia durante esta gestión es que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo con los recursos que tenemos y con las leyes que tenemos, ¿eh? Bueno, ahí estaba el fiscal diciendo un poco también, trabajamos dentro del marco que tenemos de legislación y con eso hacemos también lo máximo posible. Y hoy día, les contaba ahí también en las redes, Mesa Central estuvo bien entretenido. Estuvo el expresidente Eduardo Frei conversando con Iván Valenzuela, vamos a hablar de eso en un ratito. Y estuvo también, teníamos duelo en los columnistas de ministros o exministros del Interior. Estaba Carolina Toá y estaba también Gonzalo Blumel. Gonzalo Blumel tenía su joyita y la dedicó también a esto que causó debate y abrió debate la semana pasada, cuando el Servicio de Impuestos Internos, a través de un documento, permite que paguen el IVA, ¿no? Las casas de apuestas. De hecho, hoy día venían algunas cartas del Mercurio que siguen también abordando ese tema de cómo se permiten cosas, incluso cuando todavía no hay marco ni regulatorio, y lo que se ha dicho hasta ahora es que las casas de apuestas son ilegales en nuestro país. Vamos a revisar la joyita de Gonzalo Blumel. Yo creo que hay un problema bien profundo y que plantea una discusión bien de fondo, porque la Corte Suprema, a partir de una serie de requerimientos, particularmente de los casinos, ¿no?, que están regulados por ley, ha acogido estos recursos y ha ordenado medidas de bloqueo respecto a estas plataformas. Ha dado instrucción de que se bloquee su funcionamiento porque operan al margen del marco legal vigente. Y en paralelo, hoy día hay un proyecto de ley en discusión precisamente para regular esta industria, ¿no? Hay un boletín en el Senado, segundo trámite, el 14.838, que regula el desarrollo de estas plataformas de apuestas en línea, ¿no? Entonces, aquí no es solo un problema tributario, que probablemente al Ministerio de Hacienda le va a importar mucho porque hay un problema de estrechez fiscal muy grande, y es más bien institucional. ¿Puede una resolución administrativa habilitar el pago de impuestos de una actividad que todavía no tiene un marco legal claro, que de hecho no tiene un marco legal y que se está discutiendo? Y que además los tribunales y la Corte, el más alto tribunal de Chile, ha tratado estas plataformas, digamos, como algo que no está autorizado, ¿no? Ya ordenado. Claro, no es lo mismo que Uber. No es lo mismo que Uber, y ya ha habido resoluciones expresas al respecto, ¿no? Y además estas plataformas tienen un impacto muy, muy profundo, ¿no? Hablamos del tema del fútbol. Si uno mira hoy día los 16 equipos de la primera división del fútbol chileno, ni hablar si uno mira la liga española, inglesa, hoy prácticamente la totalidad de los equipos del fútbol chileno están auspiciados por estos sitios, lo que da cuenta de su tremendo impacto y poder económico. Sí, como han permeado las casas de apuestas ahí en el fútbol, y muchos jugadores también asociados a la promoción de estas casas de apuestas. Bueno, Carolina Toá, por el otro lado, tenía en su joyita el debate también en torno a ese recorte de ministerios
la intención de que sean muchos menos. Fue una discusión interesante también la que hubo en el panel, queda todo disponible, la conversación completa queda ahí en Spotify, queda también en nuestro canal de YouTube acá donde nos están viendo, y en el sitio web. Porque de hecho Gonzalo Blumel decía que fue parte de la reunión que se vivió hace unos días en el Palacio de la Moneda, en donde están entregando estas ideas para reducir la cantidad como de ministerios. Y Carolina Toá, su joyita, va dedicada a decir: no entiendo qué es lo que se pretende solucionar con esta reducción. Incluso va más allá y plantea que es bueno para el presidente tener ministros también como políticos que puedan asumir ciertos roles de coordinación y que estén ahí como para lograr gestionar mejor todo lo que hay que hacer en el gobierno. Escuchemos lo que decía. En el caso de los ministerios políticos, yo tengo muchas dudas sobre estas ideas. En primer lugar, porque no sé qué problema se quiere resolver aquí. Yo creo que tener 3 ministros o ministras políticas le ha ayudado a los presidentes en un país donde todos los gobiernos son gobiernos de coalición. Y tener juego con sus distintos partidos en cargos que son transversales le facilita la gestión política al gobierno. Claro, le da margen para... Le da margen para representar y además para dar juego, porque los ministros políticos son totalmente distintos de los ministros sectoriales. Un ministro político se puede meter en cualquier tema. Tú le puedes decir: encárguese de tal cosa, y cita a 5 ministros, organiza algo, o ayude a este que está con no sé qué lío. Anda tú a hacer eso entre 2 ministros sectoriales. Anda a decirle al ministro de Minería, que le vaya a decir a la ministra de Educación. No imposible. En segundo lugar, creo que esta, configuración que se le dio al Ministerio del Interior, para transformarlo en un ministerio de gobierno propiamente tal y ser el coordinador político del gabinete, si le empezamos a poner cachivaches por los lados, vamos a arruinarlo. Y creo que ponerlo a cargo, por ejemplo, de las tareas de SECPRES, es hundir ese ministerio que va a estar por lo menos 3 días a la semana en el Parlamento. Claro, es la relación con el Congreso, claro. Es que es una relación además que cada día más frenéticamente pide la presencia de los ministros. Pero vamos a pasar rapidito por esto porque hubo anuncios durante este fin de semana. De hecho, el domingo el presidente anunció la firma de 2 proyectos de ley, que uno modifica el Código Penal y el otro es una reforma constitucional, una reforma a la Constitución para poder tener mayores herramientas para detener la migración irregular en nuestro país. De hecho, hay uno que amplía la posibilidad de retener personas que están en un proceso de expulsión del país. Lo que dice la ley hasta ahora, o la Constitución, es que tienen 5 días para llevar a cabo esa expulsión. En esos 5 días, claro, están retenidos de manera administrativa, pero cuando no se logra llevar a cabo esa expulsión por distintos factores, hay que empezar el proceso todo de nuevo. Por eso, desde el gobierno dicen era necesario extender ese plazo, entonces lo extienden de 5 a 60 días. Eso es lo que están buscando hacer, pero además permite una prórroga, 2 prórrogas de hecho. Entonces estamos hablando que pasa de 5 a 180 días. Ahora, la duda interesante y que se debería tratar hoy día y durante esta semana es dónde se van a retener a estas personas. ¿Dónde se van a retener? ¿Qué va a pasar con ellos? Si son 180 días, hay que pensar también en la alimentación, en los servicios que esas personas requieren, porque esto no es penal, no van a estar detenidos penalmente. Y eso también lo explican a través de una minuta en el gobierno. Esto es una retención y es administrativo, por lo tanto hay que generar esos espacios para que estén estas personas, que además deberían ser bastantes. Lo que dice el gobierno es que la migración irregular o esa población flotante subió desde el 2017 en adelante en más de un 100% hasta el 2024. Entonces es importante considerar esa pregunta. Pero escuchemos lo que decía el presidente ayer desde el norte. Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular. Y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de solo 5 días. Por lo tanto, vamos a hacer un planteamiento de que estos 5 días se pueden aumentar a 60 días, de 5 a 60 días, para poder concretar la expulsión como corresponde y eventualmente se pueda prorrogar ese plazo. Son más herramientas que podría tener el Estado para llevar adelante una sanción administrativa, no penal, que cae sobre las personas que han ingresado irregularmente y que están ya con decretos de expulsión. Y una segunda idea de legislar o proyecto de ley es en relación al tráfico de migrantes. Hoy día
Nosotros tenemos sancionado lo que es la entrada de migrantes irregulares, también queremos sancionar la salida de migrantes irregulares, pero más importante que eso es también ir detrás de aquellos que trasladan a los inmigrantes irregulares en nuestra nación. Bueno, ese traslado, la idea en la modificación del Código Penal es, uno, expande el delito, o sea, no solo se castiga a quienes ingresan personas de manera irregular, sino también la salida. Y lo otro tiene relación con comprender como delito también el traslado de migrantes, porque dicen hay un ánimo también de lucro, se habla de tráfico muchas veces también de personas, y de eso nos había hecho cargo nuestra legislación en la región. Hay ejemplos de que sí se está avanzando. Nos vamos a ir a la pausa. Antes de eso, saludamos a nuestro auspiciador. Que el banco no detenga a tu empresa, que con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, KOYWE.com. Coihue, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa muy rápido y ya volvemos con más noticias. Volvemos de la pausa. Les dije que era cortita, ¿ven? Prometí y cumplí. A propósito de efemérides, hoy día no hicimos efemérides, pero siempre me dicen que se deberíamos incluir más música. ¿Sabían que I Will Always Love You, de el clásico, ¿no? Que llevó Whitney Houston en el 92, llegó al número 1, en realidad no es de ella, es un cover. El original es de Dolly Parton y llegó al número 1 un día como hoy, un 8 de junio, pero del 74. Canciones que a veces uno... Y la versión de Dolly Parton también es muy bonita. Si quieren la pueden escuchar. Ya, dicho eso, vamos a la mega reforma. Que hemos hablado tanto de la mega reforma. Hoy día ya iniciaron, están en la sede del Senado acá en Santiago. Desde las 10 de la mañana estaban recibiendo entonces expositores para hablar al respecto. El Consejo Fiscal Autónomo va a estar, importantísimo, que se pronuncien, y hoy día van a estar debatiendo y escuchando hasta las 6 de la tarde por lo menos los parlamentarios de la Comisión de Hacienda. Va a estar Felipe Larraín, Mario Marcel, Vittorio Corvo, José de Gregorio, Andrea Repeto, Matías Acevedo, la directora del Servicio de Impuestos Internos, a propósito de lo que conversábamos recién, y escuchábamos a Gonzalo Blumel sobre el Servicio de Impuestos Internos y esta determinación que tomaban. La Cámara Nacional de Comercio, un sinfín de instituciones, y mañana van a estar ahí en Valparaíso, y también va a estar Jorge Rodríguez, juristas tributarios, Guillermo Larraín, personeros de Horizontal, la SOFOFA, el CEP. Así que van a estar escuchando esas miradas. Pero hoy, además, a las 12:30 se van a reunir. Hay miembros de la oposición, van a hacer un cónclave para abordar también esta tramitación. Antes de eso, se le preguntó al expresidente Frei esta mañana cómo veía la mega reforma, este proyecto de José Antonio Kast. Si tenía, iba en la mirada justa. Él dijo que la informalidad estaba llegando a grandes niveles en nuestro país, que le preocupaba también el desempleo
femenino. Dijo que las grandes crisis eran en Chile, que veía una crisis económica, una de la política importante y una también en materia de seguridad. Escuchemos lo que decía. Como es un proyecto muy grande, muy extenso, hay que ver lo que sale al final. Ya. Lo importante que el presidente dijo en su discurso: estamos dispuestos a conversar, estamos dispuestos a dialogar, estamos buscando puentes, porque un proyecto de esta envergadura necesita la mayor cantidad de opinión pública y de votos en el Congreso para que sea más factible, etc. Ahora, evidentemente que estamos en un momento difícil. Nadie pensó que íbamos a tener la guerra del Golfo, como se ha dado, que ya lleva ¿cuántos meses? Casi Marzo, 100 días. abril, 3 meses. Bueno, si hace algunos días dijeron ya va a terminar, y al tiro los precios bajaron, etcétera. O sea, está muy Volátil. el mundo internacional, y eso a nosotros nos afecta porque nosotros no tenemos petróleo, no tenemos gas, y en general los combustibles que tenemos hoy día es la energía renovable. Ya, habrá que ver lo que resulta. Pero, Así es. pero desde el punto de vista teórico, bajar los impuestos, lo de los permisos, Bueno, ¿le parece que va bien? En todos los países de la OCDE ha pasado esto. Hubo una época que se subían los impuestos y después la OCDE, todos los países de la OCDE han bajado los impuestos. Y eso va en medio de N cosas más, no es solamente eso. Por lo tanto, yo creo que hagamos un esfuerzo en el Congreso y démosle una señal al país. Bueno, en medio de la tramitación de la mega reforma, habíamos escuchado al oficialismo decir que alguien que miraban con respeto, con interés para el diálogo, un actor importante en esta tramitación, era el Partido Socialista. Lo aliaban como un partido dialogante, lo separaban además del Frente Amplio y del Partido Comunista. Pero sorprendió durante los últimos días por eso mismo digo, sorprendió entonces este folleto que aparece en una publicidad, un video en redes sociales donde además aparece la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, diciendo que van a repartir unos folletos. El folleto en cuestión tiene la cara del presidente José Antonio Kast con un nariz de Pinocho y dice: Kast miente. Eso era la intención de que iban a repartir. Generó polémica, respondió rápidamente el ministro del Interior, en donde dice: esto no es la tónica que queremos en la política, y además dice, no es tampoco el legado que tiene el Partido Socialista en nuestro país. Apareció también ayer durante la tarde Paulina Bodanovich, también a través de las redes sociales, y dice: yo no autoricé ese diseño, asumimos ese error, y que no es lo que quieren representar. Pero dice que no había visto, que eso no es el diseño que ella aprobó. Sin embargo, en el video aparecen, ¿no?, como los folletos listos sobre una mesa. Y dice que espera también que como que, o sea, que la derecha no utilice eso para avanzar en la mega reforma. Genera un clima complejo, pero desde RN dicen que van a acudir a otras instancias porque no parece el estar difundiendo este tipo de material, además en una instancia oficial, no que sea un partido y la presidenta de un partido la que diga que van a repartir eso. Paulina Bodanovich dijo: no, ya no se van a repartir, o sea, este diseño yo no lo había visto, estos no se van a entregar, estos folletos. Pero aún así generó polémica, y generó también polémica al interior del propio partido. Diputados como Raúl Leiva decían: esto no corresponde y no es el ánimo. Ayer en Mesa Central, en panel de conversación, Gonzalo Müller decía: esto es un poco el triunfo del manucherismo. Dicen que es una manera también de hacer política distinta, y que ven ahí también cómo está un poco en ese tira y afloja de cuál manera de hacer política seguir al interior del PS. Escuchemos lo que decían desde RN a propósito de esta situación. Más allá de las diferencias políticas legítimas que pueden existir, resulta preocupante que un partido político utilice su estructura para difundir mensajes que no contribuyen al debate democrático ni al necesario clima de entendimiento que el país requiere. Lo que corresponde es que el CERVEL determine con toda claridad si para la elaboración y difusión de este material se utilizaron recursos financiados por todos los chilenos. La ciudadanía tiene el derecho a saber que los fondos públicos destinados al funcionamiento de los partidos se ocupan conforme a la ley y para fortalecer la democracia, no para promover campañas de descalificación política.
Bueno, ahí estaba entonces el debate. Vamos a ver en qué queda. Hoy día hay reunión, entonces, como les decía, 12:30 desde la oposición para ver también si abordan este tema. La verdad no se vio para nada bien. Además veníamos de una semana en donde vimos a los alcaldes a los gritos. Sin duda no es el tono. El expresidente Frei abordó también eso, la crisis política. Dijo, hay que ponerse de acuerdo, hay que buscar la manera, y de hecho también abordó el fin incluso de, decía, las coaliciones grandes permitían también el poder sacar adelante proyectos como este, y dijo que la concertación para él termina, o esa capacidad de ponerse de acuerdo, porque termina votando también por José Antonio Kast, sí tiene que ver con cuando llegó el Partido Comunista a esa alianza. Dice que ahí se destruyó ese diálogo. Está interesante, vamos a ver si hay reacciones también a propósito de eso desde el Partido Comunista. Ahora, vamos a los cobros del CAE, que es otra de las polémicas también que están enfrentando el oficialismo y la oposición. Se comenzó a difundir harto en redes también videos de personas que decían, sacaron la tesorería, me sacó todo lo que yo tenía en mi cuenta. Explicaban algunas autoridades de gobierno. En Mesa Central el fin de semana, ayer domingo, estuvo la ministra de Educación, María Paz Arzola, y decía que se emitieron hartos avisos y que el permitir cobrar como corresponde, este compromiso que se adquirió por las personas que recibieron el beneficio, va a permitir también llegar con recursos a otras cosas que son necesarias en educación, y no solo la educación superior, decía también, para necesidades que hay en otros rangos etarios en la cartera. Desde la oposición decían, esto no puede ser, y de hecho van a oficiar a la Tesorería General de la República desde el Frente Amplio. Escuchemos lo que decía Emilia Schneider, la diputada, y lo que decía también Arturo Esquella, del partido del presidente de Republicanos, porque a pesar de que dice que sí, que es una medida dura, quizás la manera en que está cobrando la tesorería, dice que es una herramienta que existe y que se está haciendo uso simplemente de lo que ya hay. Dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda. Y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días, tras el proceso de cobro iniciado por la tesorería, producto de las decisiones del gobierno de Kast. El mismo gobierno que busca darle un regalo a los superricos con su reforma tributaria, le aprieta el cinturón a quienes menos tienen y a las familias de la clase media. Porque más de la mitad de las y los deudores del CAE gana menos de 750.000 pesos. Por eso, como Frente Amplio, vamos a tomar acciones. Vamos a defender a esas familias. Y vamos a oficiar a la Tesorería General de la República para fiscalizar este proceso, porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades. En segundo lugar, hace un buen tiempo le presentamos al Ministerio de Educación un proyecto de ley para hacer más humano este proceso, para que se tomara en cuenta la realidad de las y los deudores, sus ingresos y sus gastos, junto con propuestas que el gobierno podría presentar para aliviarle aún más la pesada mochila que cargan. Pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Por eso vamos a insistir y llamamos a todos los sectores que creen en la justicia social a sumarse para que este proyecto avance, para que sea ley. Las y los deudores del CAE necesitan una respuesta urgente. Y además, como Frente Amplio, reafirmamos que seguiremos luchando por el fin de los créditos por estudiar, por condonar estas deudas y por construir un mecanismo justo que garantice el derecho a la educación. Bueno, ahí estaba entonces Emilia Schneider. Escuchemos lo que decían ahora desde el Partido Republicano a propósito de estos cobros. Insisten entonces que es una herramienta que existe y que hay que utilizar. El proceso desde el punto de vista legal y la base, digamos, jurídica es bastante clara. Desde hace algún tiempo, una modificación que se hizo hace pocos años, se genera, digamos, una subrogación cuando existió el aval del Estado, es decir, ya es una deuda que se contrae con el Estado y a su vez el Estado tiene la herramienta, en este caso la tesorería, para, de una manera bastante dura e intensa, el poder hacerse cargo de cobrarle a las personas que estudiaron, en este caso, gracias a ese beneficio de contar con el Estado de aval, pero que eso no se resuelve o no funciona en el tiempo, tal como hemos visto, si es que no se paga.
particularmente aquellos que sí tienen las condiciones y recursos, ingresos permanentes, porque tienen trabajo, tienen lo suficiente, digamos, como para poder haberse hecho cargo voluntariamente, es a ellas a quienes efectivamente les ha tocado encontrarse con que se está pagando en la tesorería en función de los recursos que tenían en sus cuentas corrientes. No es a todos, sino que a aquellos que sus ingresos superan tal nivel y por eso en el fondo son algunas de las personas que han visto que les ha ocurrido eso en las cuentas bancarias. Ya, y cortito porque se nos acaba el tiempo. Hoy día a las 3:30 el Partido Libertario debería presentar la acusación en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, militante además del Frente Amplio. Esto partió, decían, vamos a lanzar esta acusación, también la prometió Republicanos, esto terminó en una acusación que elabora el Partido Nacional Libertario con aportes de los republicanos, pero ayer Arturo Esquella, que escuchábamos recién, decía: yo soy presidente de un partido en donde todavía no decidan si van o no a apoyar esta acusación. Entonces está bien en veremos la cosa. Se habla de quienes podrían apoyarla, por ejemplo, en el partido de la gente, en donde tampoco querían hablar como bancada, porque no quieren ponerse detrás de Johannes Kaiser. Esa es un poco la lógica. Pero hay parlamentarios, por lo menos 2 del Partido de la Gente, que dicen: sí, vamos a votar a favor, vamos a apoyar esta acusación. Entonces ahí hay que sacar la calculadora básicamente, porque llegarían con esas personas, además de René Alinco, a 76 votos, que son importantes. Ahora, si en el oficialismo hay descuelgues, como lo que hemos escuchado, hay parlamentarios de RN, de Bópolis, algunos de la UDI que dicen: no me parece que sea la manera, que sea correcto acusar al exministro. Por el clima político también que genera, con esos descuelgues podría haber empate. Entonces está incierto todavía el escenario para el ex ministro. Le preguntaron, Iván Valenzuela le preguntó al ex presidente Eduardo Frei qué opinaba, porque además hoy día en el Mercurio venía una carta al director, una carta que firman 4 ex ministros de Hacienda, entre ellos Mario Marcel, Felipe Larraín también, Nicolás Izaguirre, si no me equivoco. Entonces firman esto en donde dicen que tampoco es la manera que ven, que les parece correcta. Escuchemos lo que decía el expresidente sobre las acusaciones. 4 ministros de Hacienda, incluyendo Manuel Marfán, que fue ministro en su gobierno, con Nicolás Izaguirre, Manuel Marcel y Andrés Velasco, que dicen que una acusación de esta naturaleza debilitaría nuestra institucionalidad económica. Bueno, entonces, si es así, se piensa así, que pidan que se clausure de la Constitución las acusaciones. Hoy día, dentro del régimen que existe en Chile, existen las acusaciones constitucionales, las han usado de todos los sectores contra el gobierno de turno, muchas veces en forma poco precisa y poco clara y poco transparente, por lo cual no han avanzado. Pero si está en la Constitución en este momento, si no, a lo mejor en este debate político se podría decir sacarla o no sacarla. Bueno, pero estamos hablando de cifras grandes, pues. Si Chile tiene en los últimos años casi 3,6 de PIB. De déficit estructural. Déficit total. Y después, en estos días, asuman cifras, cuando hablan de que hay 10, 15 mil millones de dólares que no están claros. Oye, pero estamos hablando de cifras grandes. Ahí estaba entonces, que lo saquen de la Constitución si no les gusta. Oye, yo dije Felipe Larraín, no. Era Manuel Farfán, Nicolás Izaguirre, Mario Marcel y Andrés Velasco los que firman la carta. Exministros de Hacienda, carta en el Mercurio, que dicen que no apoyan este tipo de herramientas. Una acusación constitucional en contra del ex ministro. Vamos a la pausa. Antes de eso, saludamos a nuestro auspiciador. Atención pymes y emprendedores, muy pronto llega Voces del Comercio, un nuevo podcast de la Cámara Nacional de Comercio, un espacio para conversar sobre las tendencias y estrategias que hoy necesitan los negocios para crecer, adaptarse y vender mejor. Escúchalo acá por Tele13 Radio con el auspicio de Transbank. Muchas gracias, vamos a la pausa, volvemos con el bloque digital.
Volvemos a Mesa Central Digital y ya está, la ven en pantalla, Daniela Jansson con el bloque digital. Dani, ¿qué tal? Buen Hola día. Cota, ¿cómo estás? Bien. Qué iniciando bueno. la semana. Así es, con mucho entusiasmo. Pero vamos con noticias que son difíciles también de comunicar, porque al menos 34 muertos y más de 100 heridos dejó el terremoto de magnitud 7,8 a una profundidad de 10 kilómetros que sacudió la isla de Mindanao en el sur de Filipinas. Estamos viendo en imágenes registros de Reuters que muestran también un colegio que está siendo, sacudido obviamente por el terremoto y que se cae también un techo. Este temblor ocurrió 8 meses después del sismo más mortífero en 12 años que dejó a 79 personas fallecidas. O sea, hace muy poco ya tuvieron un terremoto bastante grande con muchas pérdidas fatales. También por las imágenes que uno puede ver en redes sociales hay muchos registros de universidades, de colegios, porque esto ocurrió a las 7:37 de la mañana. O sea, esto ocurrió ayer para nosotros a las 7:37 de la tarde. Sí, y provocó alertas también tsunami. El día ya de semana. Exacto, esto ya están en madrugada, están comenzando las clases. Entonces no les tocó como en la noche cuando estaban en las casas, sino trabajando, estudiando. Y esto también generó alertas de tsunami en Filipinas, en Indonesia, en Japón y Australia, pero se bajaron rápidamente. De hecho, aquí por la tarde coincidió como el inicio de los noticieros, cuando comenzamos a saber de la noticia, y inmediatamente estaban esperando que hacía el show, así había a lo mejor riesgo también para nosotros, pero es bien impresionante, Dani, las imágenes, cómo se mueve la tierra ahí, porque los niños están además afuera, como en el colegio. Y la devastación que deja, los registros que hay. Bueno, los celulares ahora permiten dar información de manera muy, muy rápida. Y recuerdo en algún momento nosotros tuvimos una réplica del terremoto del 2010 en horario también de semana y fue bien, bien caótico. Sí. Pasó que fue como un lunes, si no me equivoco, y había algo importante en materia política. Yo estaba en el colegio, me acuerdo, y el drama de todo el mundo era como, ¿qué hago? ¿Cómo voy a buscar a los niños al colegio? O sea, es mucho más dramático que antes de día. Sí, y también, por ejemplo, cuando fue el del 2015, también tuvimos réplicas también de día. Un jueves, parece, un viernes. Y también tuvimos una en un cambio de mando, si es que no me equivoco. Sí, me parece que ese es el 2010. Ese puede ser. Sí, que era una ceremonia importante que estaba en el Congreso. Y que muchos mandatarios estaban asustados porque no tienen sismo en sus países. Claro. Muy complicado, así que, las autoridades siguen buscando heridos. Hay más de un centenar de heridos. La Defensa Civil Filipinas dijo que, en General Santos, que es la ciudad más cercana al epicentro, fallecieron 10 personas, mientras que otras 22 siguen desaparecidas. Y el show va a dejar toda alerta tsunami acá en Chile. Vamos a quedar al pendiente porque esta cifra lamentablemente va a seguir aumentando mientras vayan trabajando. Y también las imágenes son tan impactantes porque como el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, muy superficial. Entonces, obviamente... Claro, quizás por eso es tan devastador también, más allá del 7,8 que fue el... Y también la gran parte de las personas que fallecieron fue por deslizamiento de tierra. Entonces, también hay muchos desaparecidos que esperamos se encuentren rápidamente. Y pasemos a otra noticia que también está marcando en redes sociales. Donald Trump lo hizo de nuevo. Acá bromeamos con que Donald Trump ya es parte de nuestra pauta diaria, porque cada día nos da algo para alimentar nuestro contenido, porque volvió a protagonizar un enfrentamiento con una periodista. En esta ocasión fue Kristen Welker, conductora del espacio Meet the Press de NBC. Lo entrevistó en Wisconsin, viajó el equipo hasta allá, lo entrevistó en una granja, en un hangar. Estaba lloviendo muy fuerte, lo cual generó problemas técnicos. También hubo interrupción en la entrevista. ¿Qué hizo Donald Trump? Bueno, se enojó, se sacó el micrófono y le dijo, cariño, hasta aquí llegamos. Pero ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué se enojó el mandatario estadounidense? Fue cuando la periodista le preguntó sobre el fondo diseñado para compensar a las personas que se consideran perseguidas judicialmente por la anterior administración de Joe Biden, es decir, la gente que asaltó el Capitolio. Y le preguntó al presidente si es que el dinero de los contribuyentes estadounidenses iba a financiar a aquellos culpables de agredir a policías, por ejemplo, durante este hecho en enero de 2021. Rápidamente Trump quiso desviar la atención, cambió de tema, también acusó al Estado de California de estar haciendo trampas en el recuento de sus recientes elecciones primarias.
También la periodista le pidió con respeto, le dijo, presidente, usted tiene pruebas, que él ahí se empezó a alterar. Se ve muy rojo. Se ve, él pasa del naranjo al rojo rápidamente. Y el presidente Trump dijo, dejémoslo hasta aquí porque ya ha tenido suficiente, que lo pases muy bien, le dio una palmada en el brazo y se paró. La periodista después dijo que conversaron con el equipo del mandatario estadounidense y que el equipo se comprometió a una entrevista en un futuro. Pero recordemos que también el magnate multimillonario ya tenía problemas anteriores con la prensa. El año pasado también interpuso una demanda contra el New York Times por la que buscaba $15 mil millones, lo cual la justicia la rechazó. Y Claro. también tuvo críticas hace un par de meses por llamar a una periodista arriba del Air Force One, a la que le dijo cerdita. Les ha dicho Miss Piggy, a esta periodista le dijo corrupta. Hace unos días atrás también interpeló de manera muy gratuita a una periodista de CNN. Es parte también de los corresponsales. Ya se conocen, los trata por el nombre, evidentemente están constantemente cubriendo todo lo que ocurre con el presidente y ella estaba ahí, o sea, solamente tomando apuntes y la comenzó también a interpelar, a decir que la prensa es corrupta, que inventan cosas, etcétera. Y sobre el Capitolio es particularmente sensible. Donald Trump sí ganó en algún momento una demanda, entiendo, porque se hizo un documental en donde también se le responsabilizaba de ese hecho, no hay pruebas, pero es un tema sensible ese ataque al Capitolio y quedó en evidencia que lo sigue siendo, se descontroló, botó el micrófono además al suelo. Exacto, Entonces, sí. es una imagen no menor. Claro, y también ahí podemos interpretar de muchas formas este hecho. Claro, si hubiese sido un hombre, habría actuado de la misma forma. La forma también en la que se refiere a ella. Claramente hay un desequilibrio en el poder. O sea, el presidente de la nación tiene mucha más importancia, más peso que la periodista de NBC. Pero de todas formas ella quiso manejarlo con profesionalismo y también ella después declaró que hablaron con el equipo de prensa de la Casa Blanca y que van a tener una entrevista en un futuro. Claro, vamos a ver si es que eso se va a concretar o no. O si la hace la misma periodista. Eso o también puede hacerlo ser. Alguien más. Es probable que sea otra periodista u otro periodista. Vamos a ver qué ocurre entonces esta jornada y más reacciones con Donald Trump. En otras noticias internacionales me da risa porque volví a ver al Papa hacer 6-7. Lo he visto hacer eso muchas veces. Sí. Tuvo una masiva recepción en Madrid y volvió a hacerlo. Así como Donald Trump tiene su polémica todos los días, ahora podemos hacer un conteo de cuántas veces el Papa hace ese gesto para invitar quizás a los jóvenes. Y también vamos a estar atentos a lo que pasa con las elecciones en Perú. Así que además, sí, están ahí con el conteo en Perú y está bien estrecho el conteo. Así que muy importante seguir el minuto a minuto. Además, así que vamos a estar durante la tarde también abordando eso acá en Tele 13 Radio. Muchas gracias, Tani, por este bloque. Cota. Y nos despedimos porque se nos acabó el tiempo. Ahí están nuestras redes sociales, nuestro sitio web tele13radio.cl y por supuesto nuestras redes sociales con todo lo que está ocurriendo al minuto. Y nuestras conversaciones quedan ahí aquí en el canal de YouTube y también en Spotify. Hoy día estuvo súper interesante la conversación con el expresidente Eduardo Frei. Que tengan un excelente inicio de semana, un buen día. Chao, chao.